Mi nombre es Óscar Montúfar Latorre, arqueólogo de profesión, y hoy estamos visitando la Casa Concha, que alberga los museos traídos de la Universidad de Yale, encontrados por Hiram Bingham en la expedición de 1912. Acompáñenos en esta exposición. Pasemos. Estamos en un palacio inca denominado Pucacancha. Este palacio perteneció a Tupac Inca Yupanqui, al hijo de Pachacútec y al papá de Huayna Cápac. Es por eso la importancia de este espacio. En la colonia, este espacio pasó a manos de José Santiago Concha y Salvatierra, que fue el propietario. De ahí viene el nombre de la Casa Concha, ¿no? Y como pueden ver, acá vamos a ver básicamente tres tipos constructivos de la arquitectura inca y neoinca, ¿no? Vamos a ver en un primer nivel la arquitectura inca mezclada con la arquitectura colonial, como podemos ver en este patio con las arquerías, y en uno de los recintos del segundo nivel también arquitectura republicana. He ahí la importancia también que tiene en este sentido la Casa Concha. Podemos observar en este punto cómo es que ha habido la transición de la época inca a la época colonial. Acá, por ejemplo, podemos observar en este paramento una hornacina que ha sido tapiada en la época colonial y la hornacina inca que aún está abierta, ¿no? Y todo el segundo nivel que sí ya fue construido en la época colonial. Prueba de ello son los frescos que tenemos acá, básicamente ligados a una iconografía netamente religiosa, ¿no? Tenemos al patrón San Cristóbal por un lado, algunas escenas religiosas, y al arcángel San Miguel por el otro lado. Continuemos. Acá podemos observar una chimenea ya republicana, siglo XIX. Lo interesante de esta casona es que tenemos evidencias desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y del siglo XX. Durante los trabajos de intervención que hizo personal del Ministerio de Cultura, antes INC, se han hecho excavaciones arqueológicas y también se han llegado a evidenciar elementos de la cultura inca y también de la colonia, los cuales también están siendo expuestos actualmente en este museo. Elementos decorativos institucionales como esta chimenea republicana hacen que esta casona tenga esa característica atípica también en todo este sector, así como el artesonado que tenemos en todo el techo de este ambiente. Es importante mencionar que esta casa fue entregada a la UNSAG el año 2001 por el entonces presidente de la República, Valentín Paniagua. Es ahí donde realmente se compromete el Estado y sobre todo la UNSAC juntamente con la Universidad de Yale para poder traer los objetos de la expedición de Bingham, que a continuación vamos a pasar a ver. Estamos ubicados en la primera sala, donde el visitante tendrá el primer contacto interactivo
con el museo en sí. Es una sala donde va a poder ver un video sobre Machu Picchu. Gracias a su visión y a su liderazgo militar, la cultura inca se difundió en los Andes. Pero poco después, el imperio que Pachacuti había ayudado a construir fue asediado. En 1532, Estamos ubicados en la primera sala, donde podemos observar un diorama, una representación de cómo es que se realizaron los trabajos de excavaciones el año de 1912 en la segunda expedición de Bingham. Se ve justamente a Bingham haciendo el registro fotográfico y a uno de los arqueólogos haciendo excavando una de las cuevas donde se halló un contexto funerario. En esta vitrina podemos observar algunos hallazgos que hizo Bingham en Machu Picchu en 1912, así como también la documentación que facilitó esos trabajos de la expedición de Bingham, incluyendo una carta firmada por el mismo presidente de la República, así como también los croquis de algunos sectores de Machu Picchu y las unidades de excavación que él realizó. Nos encontramos en la sala donde vemos el documental fotográfico de Bingham. Este material es muy importante porque están acá las primeras fotografías que realizó Bingham en Machu Picchu desde su descubrimiento en 1911, así como también las publicaciones que él realizó de las distintas expediciones que realizó en la región de Cusco y el primer plano topográfico a detalle levantado de Machu Picchu. Nos encontramos en la sala donde tenemos esta maqueta a escala de Machu Picchu. En esta sala se va a poder observar toda la sectorización de Machu Picchu, el sector urbano, el sector rural, el sector de los templos. Y por una tecnología interactiva también se va a poder focalizar con las luces que se tienen los sectores principales de la yacta o ciudad de Machu Picchu. En esta sala podemos ver uno de los objetos encontrados en Machu Picchu. Se trata de un aríbalo que está muy vinculado a una de las actividades principales que se realizaban no solamente en Machu Picchu, sino en todo el estado Inca. Era la elaboración de la chicha, la cual veremos más adelante.
la religión en la época inca jugó un rol principal y actualmente se han hecho muchos estudios arqueoastronómicos. En esta sala vamos a poder observar algunos elementos vinculados justamente a la religiosidad, a los rituales que se hacían en Machu Picchu y que fueron encontrados allá. Es necesario recalcar que acá dentro del Museo Machu Picchu de la Casa Concha tenemos 3 colecciones que se exponen. La colección de 1912 excavada por Bingham en Machu Picchu. Hay un préstamo de la colección del Museo Inca de la UNSAC y también los objetos que se han encontrado durante las excavaciones arqueológicas cuando se hizo la puesta en valor de esta casa, que también están expuestos. En esta vitrina podemos observar algunos de estos elementos rituales, como conopas de camélidos, algunas huacas o hillas, que eran elementos que eran trasladados de un lugar a otro para hacer rituales, y algunos cuchillos ceremoniales. Quizás el más conocido y el más famoso es el pequeño cuchillo que vemos en la parte posterior, donde se ve a un pescador justamente jalando a un pez. Podemos observar acá algunos elementos también utilizados cotidianamente, ¿no? Podemos ver algunos espejos hechos de bronce y cobre, algunos pectorales de uso femenino, algunas cajas hechas de piedra. Hay una anécdota interesante porque el arqueólogo norteamericano John Rowe indicaba que en esta caja de color negrita de piedra tallada se encontraban los restos de los corazones de los camélidos que habían sido sacrificados, ¿no? La ceniza de estos restos. También tenemos algunos esquistos con representaciones principalmente de animales. La chicha fue un elemento sagrado, además muy utilizado en la época inca. Era una de las bebidas que se utilizaban en todas las ceremonias y rituales. Y lógicamente en Machu Picchu también se realizaba esta actividad. Por eso es que se han encontrado este tipo de hallazgos como esas ollas para poder fermentar la chicha, o los aríbalos que servían para poder trasladar la chicha de un lugar a otro. La representación típica, la marca inca, la impronta inca en la cerámica era justamente el aríbalo. Donde nosotros veamos un aríbalo es que los incas han estado. En la arquitectura los incas tenían una marca. Era la forma trapezoidal de sus vanos, de sus puertas, de sus hornacinas, de sus ventanas, la inclinación de los muros, que era la marca. En la cerámica era el aríbalo. Y así los incas tenían distintas marcas para poder decir que los incas estuvieron en estos lugares. La yacta de Machu Picchu, como hoy se llama, o la ciudadela inca de Machu Picchu, o el centro urbano, como le llamemos mejor, era un lugar donde se realizaban muchas actividades. Y una de las actividades principales que se realizaban también era la textilería, muy vinculado a la parte femenina. Y en esta vitrina podemos observar justamente aquellos elementos que se utilizaban para la textilería, como las agujas, el ruki, la fusayola y otros elementos que servían para el arte textil. Por el clima que se tiene en Machu Picchu, no se ha conservado mucho textil. Bingham encontró algunos fragmentos de textiles, pero sí se ha querido representar, por ejemplo, en este caso, un quipu que ha sido préstamo del Museo Inca.
o también una camiseta o un inca con representaciones de felinos en la parte superior como también de flora y tocapus en la parte central. Esta sala es muy importante porque acá se muestran los hallazgos que se han hecho en las excavaciones acá en la Casa Concha. Y es muy interesante porque todos los objetos encontrados han sido objetos incas, como esta olla que está mostrando la bipartición o la dualidad que existía. Uno de los objetos más interesantes por la iconografía es un pequeño objeto fragmento de una parcha, donde se va a poder observar a un cazador y un pescador. El cazador está agarrando un ave con una de las manos y una boleadora con la otra, y el pescador una red y con otra mano un suche. Esa escena es muy importante porque demuestra la vida cotidiana que también tenían los incas. Como se puede ver, todos estos hallazgos han sido realizados acá en la Casa Concha, y lo interesante es que son objetos en miniatura y casi todos tienen su par. Es justamente el llanante, ¿no? La complementariedad, lo masculino, lo femenino, la dualidad que existía en el periodo inca. Acá podemos ver algunos queros o vasos en miniatura de madera que justamente tienen incisiones, y por este lado también cerámica inca en miniatura. Cabe resaltar que el pequeño objeto que encontramos a la derecha es un calero que era utilizado en época inca para llevar la yicta y poder pichar la coca, ¿no? Y sacarla con un palito. Fue encontrada en el cuello de un niñito que fue enterrado acá en la Casa Concha. En esta sala se muestra la vida cotidiana que se tenía en el periodo inca en Machu Picchu. Como les decía, Machu Picchu era un lugar muy importante porque fue construido por Pachacútec. Era un lugar que algunos investigadores le llaman un lugar de reposo o la hacienda real de Pachacútec.
Cuando hicieron este museo plantearon que Machu Picchu efectivamente era el lugar donde el Inca y su familia en épocas de invierno acá en Cusco se trasladaban hacia Machu Picchu, y en Machu Picchu constantemente estaban los servidores realizando actividades diarias como la agricultura, como la cerámica, elaboración de metales, etc. Podemos observar algunos elementos utilizados justamente en algunos rituales. Vemos algunos objetos que tienen la cara pintada con lacrimales en representación antropomorfa de esta cerámica. Es necesario indicar que todos estos objetos fueron encontrados en Machu Picchu por Bingham en 1912, y estos dos platos que vemos acá, por ejemplo, tienen la forma muy peculiar de una cabeza antropomorfa en la parte de la asa. En esta sala vamos a poder observar elementos alfareros o cerámica inca encontrada por Bingham en Machu Picchu, con iconografía de la zona. En uno de los objetos, por ejemplo, en estos dos platos, vamos a poder observar la iconografía de las mariposas que existen aún en Machu Picchu, y también vamos a ver cerámica traída de otros lados, como de la zona norte del Perú, cerámica china. En Machu Picchu no solamente vivía la realeza, sino también los servidores, denominados yanaconas y en algunos casos mitmas. Y estos pobladores, al venir de otras regiones, traían también sus elementos, los elementos que utilizaban cotidianamente, como la cerámica. En la parte superior, por ejemplo, vemos cerámica de estilo inca, pero del Collasuyo. Y en la parte inferior vamos a ver cerámica del norte del Perú, cerámica inca chimú. Así como hay cerámica que hay utilizada para los rituales, también tenemos cerámica utilizada cotidianamente para la cocción de sus alimentos diarios, ¿no? Tenemos estas ollas apedestaladas o también estas canallas y otros objetos utilizados cotidianamente. Morteros que fueron para justamente moler los granos de maíz u otros elementos, así como también cerámica. El trabajo en metal también existe en Machu Picchu. Tenemos minas muy cercas a Machu Picchu, como las minas Victoria, que hoy se conocen así en el sector de Vilcabamba. Y aquí algunos objetos encontrados justamente por la expedición de 1912 realizada por Bingham.
En esta vitrina vamos a poder observar los objetos utilizados en la vida diaria, en la vida cotidiana en Machu Picchu, como cuchillos de piedra, de metal, algunos raspadores, algunos elementos para el trabajo agrícola. Al ser un lugar especial en Machu Picchu, no podían faltar instrumentos musicales como lo podemos ver en la parte superior, quenas, algunos sonajeros, etc. O objetos hasta para juegos. Se han encontrado, Minga en las excavaciones que hace en Machu Picchu, encuentra este juego de dados, que está muy vinculado a un juego que se llama la Pishka, muy estudiado por Margarita Gentili. Estamos en el ambiente que corresponde al laboratorio. En Machu Picchu, además de encontrar objetos de cerámica y textilería, se han encontrado muchos restos óseos. Ha llegado a excavar Minga más de un centenar de cuevas que contenían a distintos tipos de individuos. A un inicio, el análisis preliminar que hace el antropólogo físico que viene con Minga, George Eaton, él manifiesta que posiblemente un 80% o más de estos restos correspondían al sexo femenino. Pero hoy ha quedado demostrado por los últimos estudios que ha hecho el antropólogo John Verano en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, que 50% corresponden a varones y 50% corresponden a mujeres. Lo importante de estudiar los restos óseos es que los huesos nos dan una información valiosa. Podemos saber qué enfermedades tenían, qué edad tenían, de qué sexo eran, cuál era su alimentación, etc. Es por eso la importancia de estudiar a los individuos. Es importante también señalar que en Machu Picchu se han encontrado cráneos que tenían deformación craneana. En este caso han hecho una reconstrucción hipotética de un cráneo dolicocéfalo, alargado hacia la parte posterior, hacia el occipital, y han hecho una representación como debía de verse, en este caso, esta mujer. Es interesante también hacer una observación en las excavaciones de Minga. En la cueva número 65, cuando las excavaciones, encuentra dos elementos que no son andinos. Encuentra huesos de un bóvido, de una vaca, y también encuentra semillas de una planta que no es de acá. Es por eso la importancia también de estos estudios, y lo cual demostraría que antes de Minga la gente estaba llegando ya a Machu Picchu. Y en la cueva número 100 encuentra el fragmento de un fierro, y es importante también esos datos para considerarlos. Acá podemos observar
en esta vitrina fragmentos de obsidiana y de diversos tipos de metales. Efectivamente, la obsidiana es un vidrio volcánico que llegó a Machu Picchu o lo trajeron desde la costa sur peruana y desde la zona de Ayacucho. Han hecho ya los estudios justamente de la obsidiana para saber de qué lugares venían. En este caso, por ejemplo, esta obsidiana que mostramos proviene de la zona de Chivay de Arequipa. Se han encontrado muchos objetos de plata, pero principalmente de cobre y bronce. ¿Por qué no de oro? Porque efectivamente, al parecer, mucha gente antes de Bingham ya estaba saqueando todo este lugar. Como podemos ver acá, podemos ver dos objetos, dos hachas de metal y algunos elementos óseos que fueron modificados para hacer trabajo en cerámica y una barreta también de bronce. Quizás uno de los elementos que más llama la atención son los metales, pero en la época inca había otros elementos que tenían mucho más valor que el oro y que el resto de los metales. Por ejemplo, el espondylus, que era traído de las costas de Ecuador, incluso de Panamá. Sin embargo, Bingham encontró evidencias de que efectivamente en Machu Picchu se trabajaban también los metales, ¿no? Y prueba de ello son los restos de estos esquistos que han quedado de trabajo de metal, trabajo a medio procesar y lógicamente las herramientas que también ha encontrado, como en este caso, ¿no? Herramientas para laminar el metal, todos hechos en piedra. Algunas porras, algunos cuchillos, tupus, brazaletes, narigueras, elementos decorativos para la vestimenta, cuchillos, cinceles, hachas. Y aquí podemos ver justamente la evidencia del metal en pleno proceso de trabajo y las herramientas que utilizaron para trabajar este metal. Y en el diorama de encima podemos ver la representación de cómo eran utilizadas estas herramientas por los pobladores especializados en metalurgia que vivían en Machu Picchu. En muchos contextos arqueológicos se han encontrado objetos de metal, sobre todo estas microesculturas, muy vinculadas a algunas actividades como las ofrendas de los niños, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver algunas microesculturas de sexo femenino hechas en plata y también en oro. Realizaban muchas actividades cotidianas en Machu Picchu: elaboración de la chicha, elaboración de textiles, elaboración de cerámica y elaboración también de metales. Esta es una de las últimas salas donde se va a ver una participación interactiva del visitante, sobre todo para los estudiantes, y puedan utilizar. En esta sala vamos a poder ver justamente todos los principales lugares de Machu Picchu en 3D. Podemos escoger el lugar y desplazarnos en ese lugar para ver todo Machu Picchu.
como esta zona interactiva hacen que la visita a este museo sea mucho más agradable. Ya casi para finalizar tenemos esta sala de exposiciones temporales donde actualmente se muestran fotografías en blanco y negro de Machu Picchu, fotografías contemporáneas. Y esta es la última sala donde vemos una escena en la casa del Inca de Machu Picchu. Anachay que Inca. Muy amor. Hay un tacho de una causa así. Chay carulla tacunapios. Allá me causa acción. Hawachiway. Chay mataman tamay tu sarapaleita. Haz casar a Kasha que lupe. Invitamos a todos los amigos a visitar, cuando pase la emergencia sanitaria, el Museo Machu Picchu de la Casa Concha, de la UNSAD. Muchas gracias.